Eh, adelante. Perfecto. Y me toca hablar un tema bien interesante, lo cual pues manejo a diario y lo manejamos todos nosotros en nuestra consulta de gastroenterología, como es el manejo de intestino irritable, con un título bastante retador, como es ¿cómo hago para que mi intestino no sea irritable? Lo primero que voy a mencionar son los criterios de Roma 4, no es que todos no lo sabemos hace muchos años, pero voy a comentar algo bien interesante que es como, ojo con lo que coloca el criterio de Roma 4, que es fijo un día por semana, y yo hago mucho énfasis con nuestros residentes de gastroenterología en este tema, porque estos criterios son para aplicarlos. No todos los dolores abdominales son síndrome de intestino irritable y todo es síndrome de intestino irritable. Por lo tanto, hago énfasis en que tiene que ser un diagnóstico positivo, y en eso nos insisten mucho en Roma, en la Fundación Roma, con respecto a que tiene que ser diagnóstico positivo y tiene que incluir estos criterios para que de verdad el paciente sí tenga un síndrome de intestino irritable. Ya todos sabemos que los síntomas duren más de 6 meses. Y lo otro que cambió con respecto a Roma 3 es que relacionado con la defecación, anteriormente era que mejorara con la defecación, sin embargo hemos visto que hay pacientes que empeoran después de la defecación sus síntomas de intestino irritable. No hay un marcador biológico como para decir, todos los índices se basan en calidad de vida, entre estos formularios pues, que tenemos de índice de calidad de vida, pero tú no puedes decir que este tiene un colon irritable más o menos si el paciente, como tener una PCR, como tener una calprotectina, a veces en enfermedad inflamatoria intestinal, como para ver si hay severidad o no. Entonces no hay un marcador biológico, pero insisto siempre en un diagnóstico positivo, síndrome de intestino irritable. Y hablaba de que son un poco más restrictivos los criterios de Roma 4, porque como pueden ver en esta revisión sistemática publicada hace un par de años, la prevalencia de síndrome de intestino irritable mundial con los criterios de Roma 3 de 9.2%, y miren cómo se disminuye a 3.8% cuando ya se disminuye. Esto es una revisión sistemática con menos estudios, 6 estudios, pero miren cómo se disminuye la prevalencia mundial. Por lo tanto, hago mucho énfasis en que cumplir los criterios es súper importante para definir si el paciente tiene síndrome de intestino irritable o no. Por todos ustedes conocida la clasificación de Roma 4 y los diferentes subtipos de síndrome de intestino irritable. Sin embargo, en mi práctica clínica, obviamente pues, es un concepto muy personal, definir 25% siempre me cuesta, o sea, es muy difícil que un paciente te diga exactamente 25% de las deposiciones. Yo hablo más de predominio de que otra cosa, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues siempre es como lo que uno hace con respecto a sus pacientes, pero bueno, es como la tendencia y es súper importante también clasificarlo en si es diarrea, constipación o mixto, porque dependiendo de eso, pues vas a hacer tu tratamiento, ¿no? Miren la proporción, colon irritable, constipación, 29%, diarrea, 31%, mixto, y hay un porcentaje que es no clasificable, pues que a veces no logramos clasificar, ¿no? Esto es para decir que casi que un tercio de los pacientes, pues más o menos van a tener los diferentes subtipos de síndrome de intestino irritable. Cronológicamente, esta diapositiva de la doctora Chan en la AGA hace un par de años nos muestra cómo ha evolucionado cronológicamente la fisiopatología. Inicialmente todo el énfasis en solo la motilidad, posteriormente se empezó a hablar de la hipersensibilidad visceral, aparecieron los criterios de Roma y últimamente ya estamos muy en cuanto a la dieta, en cuanto a la microflora o microbiota. Y definitivamente las alteraciones en la interacción cerebro-intestino son súper importantes, e incluso ya disfunción inmunológica pues, que se está viendo y todo el tema de intestino permeable que últimamente pues, todo venimos escuchando, ¿no? Sabemos que hay infecciones que disparan esto, hay cierta predisposición genética, alteraciones en cromosoma 9, por ejemplo, se han visto clústeres familiares con alteraciones en cromosoma 9 asociados a síndrome de intestino irritable, factores psicosociales sin duda, lo cual va a generar que haya una alteración o disfunción entre eje cerebro-intestino, que sumado, alteraciones en la microbiota, sumado en algunos pacientes con malabsorción de ácidos biliares, van a producir incremento de la permeabilidad, mayor activación inmunológica y todo lo que conduce a los síntomas que conducen este síndrome, ¿no? Además que hábito alimentario y alteraciones pues, de estrés y todas estas cosas, pues van a empeorar los síntomas. Siempre hay que desconfiar cuando un paciente por encima de 50 años pues, empieza a tener síntomas de colon irritable. Yo le digo también a mis residentes, no, pues que digan que el doctor Julio, este paciente con síndrome de intestino irritable no mejoró,
no me importa porque 100% no van a mejorar con el tratamiento que tú le das a los pacientes. Pero que digan que manejamos un paciente con patología orgánica como síndrome de intestino irritable, eso sí es delicado. Entonces es súper importante pues, descartar siempre, y para eso vamos a mencionar más adelante lo que es los signos de alarma. Pero miren que la edad por encima de 50 años es, entre comillas, como protectora de síndrome de intestino irritable. Entonces siempre desconfíe cuando un paciente después de 50 años empiece a debutar con síntomas de síndrome de intestino irritable. Alta asociación con dispepsia. Los pacientes con dispepsia tienen 8 veces más síndrome de intestino irritable. Miren la fisiopatología, comparten algunos mecanismos fisiopatológicos, por lo tanto, pues esto se asocia. Miren los porcentajes, 37% en pacientes con dispepsia versus 7% en pacientes sin dispepsias controles. También se asocia a malabsorción de sales biliares. Afortunadamente, no sé ustedes acá, pero en Colombia no tenemos la opción de solicitar la gammagrafía con selenio para diagnosticar este trastorno, ni otros test que se han utilizado para diagnosticar malabsorción de sales biliares. Casi siempre hacemos como una prueba terapéutica que es válida, porque en esta revisión sistemática, 28% de pacientes con síndrome de intestino irritable, diarrea, pueden tener malabsorción de sales biliares. Sí tenemos colestiramina en Colombia. Lo otro es síndrome de intestino irritable posinfeccioso, ¿no? El paciente que presenta un cuadro infeccioso, esta revisión sistemática también publicada en Gastroenterology hace algunos años, 45 estudios. Miren la prevalencia, después de que el paciente le da una infección gastrointestinal, hasta 10% al año pueden tener síntomas de síndrome de intestino irritable. ¿Cuáles son los que más tienen? Mujeres, pacientes que usan antibióticos, pacientes ansiosos y con depresión. Es mucho más el riesgo asociado a infecciones protozoarias y bacterianas que a infecciones virales. Los virus casi nunca dan síndrome de intestino irritable posinfeccioso. Pero dicho, mientras más severa es la infección, pues más severo que el paciente persista con síntomas después de que pase la parte pues, infecciosa como tal. Lo otro es asociado a diarrea del viajero, ¿no? 3.3 veces más de desarrollar síntomas de intestino irritable posterior a este tipo de diarrea, pues que es muy común que lo veamos nosotros en nuestra consulta. Otro concepto bien interesante es la asociación de síndrome de intestino irritable y sobrecrecimiento bacteriano, el famoso SIBO. Se ha encontrado que 3.7 veces más chance de SIBO en pacientes con síndrome de intestino irritable, según esta revisión sistemática de 25 estudios, y es un área de constante crecimiento, ¿no? Siempre la pregunta, o sea, ¿será que lo mismo, hacemos tratamiento empírico con antibióticos como rifaximina o hacemos prueba de aliento y dependiendo de si tiene o no, le damos tratamiento? Lo que se sabe es que si tienes una prueba de aliento positiva, ese paciente va a responder más a rifaximina que si tienes una prueba de aliento negativa. Entonces, pues, de ahí puedes partir, ¿no? Depende mucho de las condiciones, costo, y en fin, es otra discusión con respecto a esto. Y lo que les mencionaba, ¿no? De los síntomas de alarma, no podemos tratar nunca una patología orgánica como funcional, entonces siempre estos signos de alarma son importantes: pérdida de peso, inicio después de los 50 años, como mencionábamos, sangrado, no siempre son hemorroides, la mayoría son hemorroides, fisuras, diarrea nocturna, historia familiar de cáncer colorectal, de enfermedad inflamatoria o enfermedad celíaca y uso de antibióticos. Cada vez estamos viendo más Clostridium, ¿no? Con respecto a uso de antibiótico, incluso posterior a tratamiento antibiótico para Helicobacter, es frecuente, ya estamos viendo esto, ¿no? Al examen físico, cualquier hallazgo anormal, masa, fiebre, ascitis y las pruebas diagnósticas. ¿Qué debemos pedir a un paciente en quien sospechamos síndrome de intestino irritable? Entonces, ¿qué he recomendado? Este mes salieron publicadas las guías de la AGA en Gastroenterology. Les recomiendo que las visiten, pero también que como que la adapten a la realidad del país. Ellos, en Estados Unidos tienen medicamentos completamente diferentes y autorizados un poco diferentes a los que tenemos nosotros en nuestro medio. Entonces, no podemos tomar las guías 100% porque no contamos, ni ellos cuentan con muchos antiespasmódicos que nosotros contamos en nuestro medio, ni nosotros contamos con secretagogos que están autorizados allá y acá, por ejemplo, no los tenemos acá en Latinoamérica. Entonces, ¿qué le pedimos a los pacientes? Insisto, diagnóstico positivo es clave. Enseñemos siempre a nuestros residentes y todo que hay que tener criterios para diagnosticar el síndrome de intestino irritable, que hay criterios. Para eso Roma se reúne, dura mucho tiempo reunido para enseñarnos unos criterios que debemos seguir. Enfermedad celíaca, personalmente en Colombia, en todo paciente con diarrea busco enfermedad celíaca, casi nunca encuentro. Eso al principio me pasaba, era con la enfermedad inflamatoria intestinal, donde encontramos mucho, pero en enfermedad celíaca no encontramos, a diferencia, por ejemplo, de Argentina, Uruguay, que tienen mucho más incidencia de patología celíaca. En todo paciente con síndrome de intestino irritable, diarrea, estamos haciendo calprotectina fecal, la toferrina no tenemos en Colombia, proteína C reactiva siempre hacemos,
test para los ácidos biliares, como les decía, no contamos, pero pues a veces hacemos prueba terapéutica en pacientes con síndrome de intestino irritable, diarrea. Giardia, si es endémica, se recomienda hacerla según las guías, y un test de función anorrectal, llámese manometría anorrectal, en pacientes que se sospeche disfunción de piso pélvico. Definitivamente, hacer colonoscopia a todo paciente, si no hay signos de alarma por debajo de 45 años, no se recomienda. Lo mismo estos test de alergia que en Colombia últimamente están de moda, todo el mundo le están haciendo una cosa que se llama A200, que te miran si hay 200 proteínas, te hacen el test. La validez no es tan buena, pero es una opción. Lo mismo que el test de aliento, como ya les mencionaba, ¿no? Para intolerancia a la lactosa o glucosa no se recomienda hacerlo en todos los pacientes. Entonces, ¿qué hacemos? PCR, ¿por qué? Yo manejo mucho paciente también con enfermedad inflamatoria intestinal, pero miren qué interesante. Si tienes un paciente con PCR menor de 0.4, el chance de que tenga enfermedad inflamatoria intestinal es de menos del 1%. Así que te da cierta tranquilidad que no va a tener enfermedad inflamatoria intestinal. Esto no es 100% sensible ni específico, pero ayuda. Lo mismo la calprotectina, básicamente en síndrome de intestino irritable, diarrea. ¿Listo? Este estudio también publicado hace algunos años. Si tienes niveles de calprotectina por debajo de 40, el chance de que ese paciente tenga enfermedad inflamatoria intestinal es de menos del 1%. Por tanto, son dos test que si tienes dudas del diagnóstico de que es síndrome de intestino irritable o que piensa en enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo en diarrea, te va a ayudar. ¿Qué hay en cuanto al tratamiento? En cuanto a la dieta, tenemos, pues, hay mucho con respecto a la dieta FODMAP. Efectos agudos de la dieta, básicamente el efecto osmótico, que acelera el tránsito intestinal, puede producir diarrea. La fermentación de estos carbohidratos va a producir aumento en la producción de gas, aumento en la producción de ácido graso de cadena corta, efecto osmótico, caída en el pH y síntomas de síndrome de intestino irritable. Pero también tiene efectos crónicos. Se ha encontrado aumento en bacterias gram negativas, aumento en la glicación, aumento en lipopolisacáridos, aumento en la actividad de mastocitos, la respuesta inmunológica, lo cual va a generar hipersensibilidad visceral. Entonces, por efectos agudos y efectos crónicos, la dieta FODMAP puede hacer parte de la fisiopatología, y en esto de la dieta se está estudiando cada vez más, ¿no? Siempre lo de la dieta FODMAP, o sea, siempre hay amigos de la dieta FODMAP, enemigos de la dieta FODMAP. Yo la uso con mis pacientes, aplico este esquema, básicamente la empiezo. No me pregunten cuáles son exactamente los alimentos, me sé algunos. Yo lo que tengo es que traduje la dieta, la tengo en mi computador, le digo al paciente, deme su celular, le tomo una foto y le digo, sígala. ¿Qué le hago? Le digo, por 4 a 8 semanas, 8 semanas es bastante difícil, pero 4 semanas el paciente sí tiende a tolerarla. Tengo una nutricionista amiga que me ayuda como a mirar un poco la adherencia a la dieta, y posteriormente a 4 semanas reintroduzco. Voy reintroduciendo por segmento, en eso me ayuda la nutricionista. Y dependiendo de qué tolere el paciente cuando reintroduzca, ya le dejo una dieta FODMAP personalizada. No a todo el mundo le cae mal el mango, no a todo el mundo le cae mal el aguacate, pues cosas así que de pronto se puede ya personalizar, ¿no? Pero funciona, y la verdad es que me ha ido muy bien con esta dieta. Y la revisión sistemática está publicada, demuestra que funciona. El RR 0.69, miren que no pase por el 1, entonces es una opción de tratamiento válida, no medicamentosa, bueno, algunas dicen que deficiencias nutricionales con esta dieta, pero probablemente pues nada así que uno no pueda manejar. Lo otro que pueden escuchar también es con respecto al gluten y los síntomas de síndrome de intestino irritable, ¿no? Hay los péptidos del gluten, recuerden que por activación de pseudomonas va a generar elastasas, los cuales tienen actividad proteolítica a nivel del epitelio intestinal, y va a generar respuesta inmune. Adicionalmente, hay otros péptidos que van a activar el toll-like receptor 4, que también genera respuesta inmune. Entonces, a pesar que tú no seas celíaco, el hecho de que consumas dieta con gluten, pues puede producir incremento de los síntomas de síndrome de intestino irritable. Hay un estudio australiano que demuestra que pacientes con dieta sin gluten, pues mejora mucho los síntomas de colon irritable. ¿Qué tenemos con el tratamiento de síndrome de intestino irritable? Entonces tenemos varias opciones. Como ya les decía, la malabsorción de ácidos biliares, la utilización de rifaximina para todo este tema de disbiosis, de alteración de la microbiota. Adicionalmente tenemos loperamida, el luxodoline, no está en Colombia, loperamida obviamente sí, que actúan a través de receptores opioides, van a servir en diarrea. Neuromoduladores, alocetrón, nunca llegó a Colombia por las reacciones de isquemia intestinal que hubo, lo quitaron en Estados Unidos, no lo tenemos todavía. Y antiespasmódicos, que sí tenemos varios, tanto antagonistas de calcio como antagonistas de receptores de acetilcolina.
¿Qué evidencia tenemos? Esta revisión sistemática de Cochrane, anteriormente teníamos el metaanálisis de Poinar, que con eso estuvimos por ahí 10, 15 años con ese metaanálisis, hasta que salió este de Cochrane, 22 estudios, medición global 57 versus 39%, miren que la respuesta al antiespasmódico no es 100%, y la respuesta placebo es 39%, que no es para nada despreciable. El NNT de 5, lo cual indica que es bueno, ¿no? Entonces aquí tenemos pinaverio, tenemos otilonio, tenemos trimebutina, tenemos varios, donde demuestra pues que es 1.449 de 1.2 a 1.7, o sea, la respuesta es significativa con el uso antiespasmódico. Y lo otro es que mejora, tanto mejoría global para dolor. Sirven tanto en síndrome intestino irritable diarrea como en síndrome intestino irritable constipación, porque los dos tienen dolor. Recuerde que el síntoma cardinal del síndrome intestino irritable es el dolor. Sabemos que los pacientes con síndrome de intestino irritable van a tener sobrecrecimiento de bacterias. Miren acá, pacientes controles, la presencia de coliformes, tanto más de 10.000 coliformes por centímetro, como más de 5.000 coliformes, pues definitivamente los controles, comparado con pacientes con síndrome de intestino irritable, es mayor y en forma significativa. De ahí el uso de rifaximina. Pues hay varios estudios, Target 1, Target 2, que salieron publicados en Gastroenterology, otro estudio de Charara, Pimentel ha sido abanderado en el estudio de esto, el doctor Lembo. Total, en síndrome de intestino irritable, en esta revisión sistemática, el NNT es de 10 para rifaximina. 10 pacientes que trate, uno va a mejorar con rifaximina. Tiene la ventaja de que es un tratamiento único por 14 días y el paciente con solo eso puede y no tiene que estar tomando medicamento pues permanentemente. Para sobrecrecimiento bacteriano, ya dijimos que alrededor de 1/3 de los pacientes con síndrome de intestino irritable pueden tener asociado sobrecrecimiento bacteriano. Tasa de erradicación con rifaximina, 71% en los diferentes estudios, lo cual también es muy buena. ¿Qué hay en cuanto a probióticos? En cuanto a probióticos, siempre las mismas preguntas, ¿no? O sea, uno dice, bueno, ¿qué probióticos? Tenemos revisión sistemática de Ford, parece que cuando hay combinación de probióticos, mejora, pero en esa combinación hay varias combinaciones, total no sabe uno cuál es la mejor combinación. Y parece que los que mejor les va son los bifidobacterios. Personalmente no uso mucho probiótico en síndrome de intestino irritable, reconozco que hay disbiosis, pero siempre las preguntas que yo, no sé si la van a hacer ahorita en la sesión de preguntas. ¿Cuánto tiempo le das los probióticos? ¿Qué probiótico? ¿Qué combinación de probióticos? ¿Le repites después los probióticos? Hay muchas preguntas en cuanto a los probióticos en síndrome de intestino irritable que no sabemos contestar. Entonces, pues yo creo que no digo que no funcionen, probablemente sí funciona, hay algo de evidencia, pero son más las preguntas que uno tiene que las respuestas en el uso de probióticos a largo plazo y en su papel directo en síndrome de intestino irritable. Recientemente el usadoline, como les digo, no lo tenemos en Colombia, pero en síndrome de intestino irritable funciona. Se llama Viversi, es un agonista de los receptores mu y kappa opioide y antagonista de los receptores delta, ¿no? Tiene un efecto, obviamente, pues mejora la diarrea, pero también es algo de analgesia, entonces ayuda al paciente. La dosis recomendada es 75 cada 12 horas, es igual a 100. Hay unos pacientes que les puede dar pancreatitis, entonces pacientes, por ejemplo, que no tengan vesícula o que sospechen o que tomen alcohol frecuentemente, es mejor no usar esto por riesgo de pancreatitis en muy pocos pacientes, pero es la recomendación del fabricante. Ya lo autorizó la FDA, pero como les digo, en Colombia no lo tenemos, sería interesante más adelante. Y los antidepresivos, ¿no? La revisión sistemática 19-RCT, miren que tanto los antidepresivos tricíclicos como los inhibidores de recaptación de serotonina funcionan en síndrome de intestino irritable. Preferiblemente en síndrome de intestino irritable constipación, trato de no usar antidepresivo tricíclico porque incrementa la constipación, uso inhibidor de recaptación de serotonina o de serotonina, noradrenalina, norepinefrina, como vamos a mencionar ahora. Entonces, ¿qué recomienda la AGA? La AGA dice, usa el usadoline con las excepciones que le decía, los pacientes que ingieran alcohol frecuentemente o que no tengan vesícula, no. La recomendación es moderada. Usen rifaximina con recomendación moderada. Usen rifaximina para retratamiento, ese es lo otro, ¿no? Si tú tratas por 14 días, el paciente te mejora, a los 3, 6 meses presenta otra vez los síntomas de diarrea, de distensión, flatulencia, ese paciente lo puede retratar nuevamente con rifaximina y no va a pasar nada. Alocetrón es una opción, loperamida es lo más barato que hay y funciona. Tengo pacientes años tomando loperamida, incluso día por medio, el paciente está perfecto pues, de los síntomas de diarrea. Antidepresivos tricíclicos, no en constipación, es importante, y los antiespasmódicos, tanto en diarrea como en constipación, recomendación baja por la evidencia que no es tan alta con estos medicamentos.
¿Qué tenemos en constipación? Entonces, nuevos medicamentos, está tenapanor, que es un inhibidor del intercambio sodio-hidrógeno en el epitelio, pues por lo tanto pues, sirven para constipación, inducen salida de sodio, va a salir agua, por lo tanto va a inducir algo de diarrea. Lubiprostone, inhibidor del canal de cloro tipo 2, también un secretagogo, lo tenemos nosotros. Linaclotide no lo tenemos, y placanatide, que actúan por el receptor del gen de la fibrosis quística, lo cual va a inducir liberación de cloro, sodio y agua. Está Tegacerot también tuvo problemas de isquemia coronaria muchos años, lo usamos bastante en síndrome de intestino irritable. Hoy en día está reservado solo para mujeres que no tengan ningún antecedente de enfermedad coronaria. Actualmente no lo tenemos en Colombia, lo tuvimos pero salió del mercado. Y los neuromoduladores. Lubiprostone es bueno, la dosis en síndrome de intestino irritable es 8 microgramos cada 12 horas, se da después de desayuno, comida, a algunos pacientes les da algo de náusea. Funciona más para la constipación que como analgésico, ¿no? Entonces, esa es la ventaja, pues lo tenemos, lo usamos, sobre todo en pacientes que no te responden a polietilenglicol en constipación. Linaclotide, hay evidencia fuerte de que funciona, 290 microgramos al día es la dosis, todavía no tenemos experiencia con él en nuestro país. La rifaximina, curiosamente, siempre la hemos utilizado en síndrome de intestino irritable, diarrea, pero este estudio se utilizó pacientes con síndrome de intestino irritable, constipación, neomicina versus neomicina más rifaximina. Y a 4 semanas los pacientes que recibieron la combinación neomicina-rifaximina también mejoraron de los síntomas de constipación. Entonces, particularmente ese paciente que tiene constipación, pero además tiene distensión, tiene flatulencia, yo utilizo también rifaximina, así no sea síndrome de intestino irritable, diarrea. ¿Qué recomienda la AGA? Básicamente tenapanor, plecanatide, linaclotide. Linaclotide es el de la evidencia más fuerte. Ninguno de los tres lo tenemos nosotros en nuestro país. Tegacerot tampoco lo tenemos. Lubiprostone sí lo usamos y PEC, polietilenglicol lo usamos con buenos resultados en constipación. Pero quiero abrirles un poco la mente en cuanto a que nos metamos en el cuento de neuromoduladores. Yo en mi país actualmente estoy de presidente de la asociación y vamos a tener el congreso ahorita en septiembre 15 al 17 en Cartagena. Están todos invitados. Y tengo una charla, no para mí, sino para un colega que le gusta mucho el tema sobre utilidad racional de neuromoduladores en síndrome de intestino irritable. Yo creo que nosotros debemos meternos en esto, yo creo que perdámosle un poco miedo de manejar esto, yo sé que a veces preferimos mandarlo al psiquiatra, pero ese manejo integral se puede estar perdiendo, ¿no? Entonces, ¿qué les recomiendo? Utilicen antidepresivos tricíclicos, sobre todo cuando el síntoma cardinal es dolor. Amitriptilina es la que más usamos, es barata, la sabemos usar, sabemos los efectos adversos, nunca hemos tenido problema con ella. Inhibidores de recaptación de serotonina cuando hay ansiedad, depresión y fobia. Inhibidores de recaptación de serotonina, norepinefrina cuando el paciente no tolera los antidepresivos tricíclicos o es constipado. Entonces, en esos pacientes que empeora, pues con esto le va un poco mejor, sobre todo con la duloxetina. Y antidepresivos tricíclicos, tetracíclico, mirtazepina en pacientes con saciedad temprana, náusea y vómito. Yo creo que esta diapositiva es importante. Tenemos que empezar a utilizar estos medicamentos porque nuestros pacientes lo necesitan. Y lo otro son las terapias conductuales. Bueno, esto sí, de pronto sí el psicólogo, el psiquiatra nos ayuda. ¿Por qué? Porque hay alteraciones, estrés, hay condiciones de miedo en estos pacientes, condiciones, toda esta disrupción de este eje cerebro-intestino, antecedentes de pacientes con abuso sexual y todo, que eso se ha demostrado que a futuro desarrollan síndrome de intestino irritable. Entonces hay varias terapias, hay mindfulness, hay hipnoterapia, hay terapia cognitiva, que todas han demostrado que funcionan en estos pacientes con síndrome de intestino irritable. Entonces es clave, como tenemos nosotros en nuestro hospital, que tenemos un manejo integral de estos pacientes con psicólogos, con psiquiatras, pues que muchos de estos pacientes con solo antiespasmódico, con rifaximina, no te van a mejorar. Entonces hay que pensar un poco más allá con respecto al manejo de estos pacientes. ¿Cuál sería el paciente ideal para esta terapia conductal? Aquellos que aceptan su diagnóstico, que entienden el papel que puede tener esta parte mental en su enfermedad, y esos pacientes que se experimentan solos, básicamente esos son el paciente correcto para este tipo de terapia. Ya cuando encuentras pacientes que no tienen tiempo, que tienen desorden alimenticio
o pacientes que tienen abuso de sustancias, que no introspeccionan, no son conscientes de que pueden tener una alteración de este eje cerebro-intestino, es mejor pues sí mandarlo al psiquiatra. Entonces, es importante, pues le dejo como la inquietud de esta terapia conductual. Al principio pues, a mí también me costó un poco, pero uno entiende que con el tiempo no solo uno como gastroenterólogo puede manejar estos pacientes, sino que estos pacientes necesitan otras ayudas adicionales. Entonces, para ir finalizando, este es el algoritmo de manejo del síndrome de intestino irritable recientemente publicado por la AGA. Obviamente siempre la relación médico-paciente es fundamental, educar, estilo de vida sano, ejercicio, dormir bien, disminuir estrés, modificación dietaria, fibra es clave en constipación, dieta FODMAP, de pronto lo del gluten que les mencionaba, disminuir el licor, la cafeína, yo creo que también eso ayuda. Si el paciente tiene constipación, el laxante osmótico es de primera opción, polietilenglicol con antiespasmódico. Por eso el polietilenglicol mejora la constipación, pero no mejora el dolor. Si es diarrea, la loperamida puede ser una opción, o puedes hacer una prueba con estos secuestradores de ácidos biliares, colestiramina, y puedes adicionar un antiespasmódico. En segunda línea, si es diarrea, puedes usar rifaximina o bajas dosis de antidepresivo tricíclico, amitriptilina, o un secretagogo si es constipación. En nuestro caso usamos lubiprostone. Ya usar tegacerot, usar lusadolina y todo, no tenemos en nuestros países, pues por lo menos en Colombia no tenemos, y ya si nada funciona como tercera línea, estas terapias conductuales o terapia pues con inhibidores de recaptación de serotonina, noradrenalina, son muy importantes. Esto es lo que yo hago en Colombia. Básicamente, si el paciente es leve, tiene constipación, fibra, ejercicio y agua, si no mejora, polietilenglicol, antiespasmódico para el dolor, si no mejora, lubiprostone, y algunos pacientes, si hay mucha distensión, rifaximina. Si es muy severo, pues ya hago un manejo multidisciplinario con psicólogo, psiquiatra. Si es diarrea, uso mucho la dieta low FODMAP, cafeína, licor, uso rifaximina, un solo tratamiento, 14 días, con eso a veces el paciente tiene. Loperamida en algunos casos, antidepresivos tricíclicos también en algunos casos, colestiramina también lo puedo utilizar, probióticos un poco menos, pero también lo puedo usar. Y ojo en el mixto, ¿no? En el mixto a veces el paciente es curioso, el paciente tiene constipación, entonces te toma que leche de magnesia, que toma laxante. Y si tiene diarrea, entonces toma loperamida. Entonces lo primero digo, quite todo a ver cuál es lo que usted tiene, en qué se queda, ¿no? Y dependiendo en qué se quede el paciente o lo que predomine, pues voy a usar el tipo de terapia que están allá. Entonces, para ir concluyendo, voy a concluir con esto, que es la diapositiva de Brian Lacey. Esto es una recomendación de Brian Lacey, publicada en American Journal of Gastroenterology, sobre calidad en el manejo de pacientes con síndrome de intestino irritable. Lo primero, insisto, yo creo que lo he dicho por ahí 3 veces, diagnóstico positivo es clave, hacer un diagnóstico positivo. Pruebas diagnósticas limitadas, no sé en lo que están pidiendo, TAR, resonancia, nada. O sea, cuadro hemático, PCR, calprotectina, si es síndrome de intestino irritable, diarrea y no, nada más. Incluso ya en constipación, pues hay que pedir TSH como a todo paciente, pero no estar pidiendo TSH, por ejemplo, cada rato que el paciente vaya a consulta, porque no todos son hipotiroidismo como antes mencionábamos, ¿no? Colonoscopia en diarrea persistente con sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal, o que hayas hecho un tratamiento empírico, que quieres hacer tamizaje de cáncer de colon. Recuerden que ya no son 50, sino 45 años. La relación médico-paciente debe ser excelente, explicar opciones de tratamiento, expectativas y aclarar miedo. A veces solo sentarse con el paciente lo mejora. Eso es importante. Hay que hablar, dedicarle tiempo a estos pacientes. Iniciar tratamiento basado en síntomas y en medicina basada en la evidencia. Miren los algoritmos que les mostré. Consulta nutrición en pacientes que de pronto vas a usar alguna dieta como FODMAP. Es importante como hacer el seguimiento nutricional. Y definitivamente alteración psicológica persistente con deterioro en calidad de vida, tenemos que ayudarnos con psicólogo o psiquiatra. Esta es la propuesta del manejo integral: dieta, nutrición, manejo médico por nosotros, pero también el manejo comportamental con psicólogo o psiquiatra es súper importante. Por último, la medicina es arte y ciencia. Yo creo que en el manejo de estos pacientes con síndrome de intestino irritable, a veces más el arte que la ciencia que uno le debe ofrecer a estos pacientes. Mil gracias por la atención.